Estas son algunas de las fuentes directas para llegar al conocimiento del derecho romano, que así para poder reconstruir su evolución. Está en el proceso de formación del derecho romano, a lo largo de su historia, en un enigma que puede ser desentrañado gracias a una variedad de fuentes del conocimiento. Estas fuentes nos brindan información esencial sobre cómo las normas y los principios legales se desarrollaron, evolucionaron y se aplicaron en la sociedad. Al explorar estas fuentes somos capaces de comprender la interacción entre la tradición, las necesidades sociales y los cambios políticos que dieron forma al sistema legal romano. Una de las fuentes del conocimiento son los elementos que nos permiten construir todo el proceso de formación a través de las historias, estas historias en las épocas que son para llegar al derecho de manera directa. Un ejemplo están las institutas, la ley de las tablas, las fragmentas vaticanas. El papel fundamental de las leyes en el sistema legal romano y cómo se regulaban en la sociedad. Pues en el sistema legal romano las leyes se desempeñaron un papel fundamental en la regulación de la sociedad y la definición de las normas jurídicas. Las leyes eran decisiones tomadas por el pueblo romano en comicios bajo la propuesta del magistrado senador. Esas decisiones tenían el objetivo de establecer las reglas directrices para la conducta de los ciudadanos y así la resolución de conflictos. Plebe era un grupo social de inferior jerarquía que primero se limitaban a resolver los problemas de su clase, luego comenzaron a tratar temas más generales. Hasta la sanción de la ley Hortensia solo a ellos lo obligaban, quedando excluido de su aplicación de los patricios que solo acataban las leyes que eran las decisiones que tomaban el pueblo romano, reunido en comicios centuriados a propuesta a un mayor magistrado. La citada ley Hortensia, puesta en vigor por el dictador Quintus Hortensius del año 287 a.C., asimiló a los plebistos a las leyes, dándole carácter obligatorio para todos. Las propuestas de las leyes eran aprobadas por el Senado y tenían que ser ratificadas a los comicios, ya que se dividían en diferentes estatus. La comitiva centuriata, además de promulgar leyes, también elegían cónsules y declaraban la guerra, y el concilium plebis transmitía los deseos de la plebe a través de los tribunales elegidos. Eso es todo. La ley de las 12 tablas es el derecho escrito que aparece con sanción y promulgación de la ley de las 12 tablas. Es como si fuera el antiguo código del derecho romano que abarcan diferentes disciplinas del derecho. También habían castigos para algunas infracciones. También es considerado como el resultado de las invitaciones de las legislaciones de ciudades griegas y marcaron un gran paso importante hacia el derecho romano. La fuente del conocimiento. La fuente del conocimiento nos permite lo que es nos permite reconstruir el proceso de formación del derecho romano. También nos hace esto también se puede clasificar en dos categorías, lo que son las fuentes indirectas y las fuentes indirectas. Ya. ¿Qué son las fuentes directas? Las fuentes directas son aquellas que consisten en las acciones humanas, también creadoras y aplicadoras de normas jurídicas. Estas fuentes
incluyen lo que son las leyes, las decisiones judiciales, los edictos de los magistrados y las creaciones de los jurisconsultos que formaron base de un sistema legal romano. Mientras que la fuente indirecta es muy diferente. ¿Por qué? Porque la fuente indirecta son creaciones humanas que no son estrictamente legales en el contexto histórico, cultural y social. Solo es para que podamos entender la evolución del derecho romano. Y gracias. La fuente indirecta. La fuente indirecta proporciona lo que es un contexto muy cultural, histórico, que nos enriquece de comprensión para comprender la evolución del derecho romano. En esta fuente nos puede incluyen lo que son las obras literarias, filosóficas, históricas y lo que son religiosas de autores como Plauto, Terencio y San Isidoro de Sevilla y otros. También eso nos hace que podremos adentrarnos en lo que es en la mentalidad, en los valores y las relaciones sociales que tenía Roma antigua. También nos permite comprender mejor cómo se desarrollaron y aplicaron las normas legales en la vida cotidiana de Roma. ¿Cuál es la relación que tiene entre la fuente indirecta y directas? Las fuentes indirectas y directas nos brindan una visión panorámica del proceso de formación y evolución del derecho romano, lo que es en su historia. También nos ayuda a analizar en conjunto y también tener un complejo de normas y principios legales que nos pueden guiar en la vida cotidiana en la antigua Roma. Aquí vamos a hablar del papel que desempeñaban los auspicios en el proceso de promulgación de las leyes romanas. Aquí vamos a hablar las normas sancionadas por las asambleas populares. Eran llamados plebiscitos o comicios. No es que todos eran llamados comicios, y como referencia, que abarcaban una extensa rama de disposiciones relativas al derecho público, al derecho privado. Eso quiere decir que daba un relato, una extensa ayuda, desempeñaban en la confesión de los edictores. Gracias. Muy buenas tardes. A continuación, yo hablaré sobre algunas preguntas que desarrollaré. En primero, en donde dice, explica cómo el índex y prescripto contribuyen a la comprensión y aplicación de una ley. En principio, hablaremos un poco sobre el índex, en donde el índex es el título o nombre de una ley, generalmente se referirá al magistrado senador que propuso al tema que abordaba. El índex era una introducción delineada de sus aspectos claves y áreas de protector, en donde planeaba abordar durante su mandato. Ahora hablaré sobre el prescripto, que es una introducción de una ley que incluía la formación sobre el magistrado proponente y el lugar y la fecha, que promulgó como una breve descripción de su objetivo. Era en donde decían la fecha y el lugar para que hagan una votación. La otra pregunta que desarrollaré sería ¿cuál fue el propósito principal de la ley Hortensia y cómo cambió el enfoque de los plebiscitos? Bueno,
En esta ley, que se fue otorgada de la fuerza legal de los plebiscitos, que hasta entonces eran vinculantes para los plebeyos. A partir de la ley de los plebiscitos, también se aplicaban a los patrios. Eso sería por mi parte.